Sí, yo hago ¿Sí? mucho eso. Yo oración y todo. Yo también. En la belleza de pensar, en los más de 80 programas más o menos, hemos pensado el tiempo, el espacio, el sentido de la existencia, la ausencia o la presencia de Dios en el mundo contemporáneo, el amor, la poesía, los sueños, la utopía, la ciudad. Pero estamos en deuda con un tema absolutamente crucial en el mundo contemporáneo y yo diría en la historia del hombre. No hemos pensado la empresa. Es una deuda personal que yo tengo con algo que tiene que ver justamente con una característica esencial del ser humano, que es emprender, ir más allá de sí mismo, fundar ciudades, fundar civilizaciones, fundar también empresas económicas. Y para hablar de eso, para hablar de la empresa y para pensar la empresa, hemos invitado a Patricio Rivas. Lo primero que quisiera decir, Patricio, que me cuesta mucho presentarte. ¿Cómo puedo presentarte? A ver, pensador de empresa. Bueno, la verdad que cuando tú me invitaste a este programa me puse a pensar lo mismo, ¿ya? Yo soy ingeniero matemático de la Universidad de Concepción, trabajé durante 7 años en la IBM y después me dediqué a armar mi propia empresa que hoy día tiene 80 personas y que acabo de vender la porción que me quedaba. Y la vendí, la verdad, porque yo sentí que mi misión o mi camino, con todas las habilidades que yo había desarrollado, estaba en la humanización de la economía. Yo acabo de fundar una empresa que se llama Inlimine y que tiene por misión colaborar en la humanización de la economía, modestamente. Y yo entonces tendría que definirme, dado que soy ingeniero, como un ingeniero en humanización, ¿ya? En esta autodefinición, al definirte a ti mismo como ingeniero en humanización, hay un juicio de valor. ¿Significaría que la ingeniería está deshumanizada? No, la ingeniería es una herramienta y como tal tiene que ser aprovechada en beneficio del ser humano. Y la verdad es que actualmente, si por ejemplo nos vamos al ámbito de la economía, que es donde estoy trabajando, uno se da cuenta que la economía se sirve del hombre y no al revés. El hombre generó la economía como una herramienta para estar mejor, pero la verdad que hoy día nos damos cuenta que pasa lo contrario. Yo te lo puedo mostrar. Por ejemplo, un obrero que tenga 6 hijos y una familia muy grande que mantener, si va a pedir trabajo, a la empresa no le interesa cuántos hijos tenga. Le dice, señor, nosotros pagamos aquí por lo que la empresa necesita, y necesita que produzca esto, y por eso nosotros pagamos esto otro. Y así es como opera el mercado. Y lo más triste de todo es que nadie lo cuestiona. Ese obrero con 6 hijos dice, bueno, a mí me pagan 150.000 pesos. Qué lástima que tengo 6 hijos. Cuando en realidad debería ser todo lo contrario. Es decir, dadas las necesidades del hombre, deberíamos nosotros encontrar ciertos los elementos que las satisfacen, y no al revés. Entonces, al final, tú aquí tienes un ejemplo en el cual el obrero está al servicio de la empresa. La empresa necesita algo y contrata a este obrero, prescindiendo de lo que el obrero necesite. Algo me huele o intuyo en lo que tú estás diciendo, una manera, un enfoque radicalmente distinto de enfrentar lo que es una empresa. Tengo la sensación de que vivimos en una sociedad donde el valor máximo es la eficiencia, el éxito, ¿no? Así es. Y tú planteas en el libro que se llama, no sé si provisoriamente tu libro, hacia una organización más humana, tú planteas un modelo de empresa radicalmente distinto. Incluso es muy curioso tu libro porque tú partes rindiéndole un homenaje al pueblo mapuche. Y desde el pueblo mapuche tú rescatas algunos valores para gestionar la empresa. A mí eso me parece delirante y hermoso. A ver, me gustaría que lo explicaras un poco. Bueno, la verdad es que yo no soy un experto en historia del pueblo mapuche, y lo que escribo ahí lo saqué de un excelente libro que leí, ¿cierto?, de José Bengoa. Y tomé algunos párrafos, pero lo que a mí me interesaba era algo que yo intuía. Yo intuía que los mapuches no fue que resistieron a los españoles porque básicamente fueran más valientes, porque la verdad que todos los pueblos de América eran muy valientes, y en general todos los pueblos del mundo son valientes cuando tienen que defender lo suyo. Todos somos valientes. Pero los mapuches, si uno lo estudia a fondo, más allá de su estructura política y social, que son las causas que se dan siempre para decir que pudieron no ser conquistados por los españoles, ni tampoco después por los criollos, si uno cala más al fondo, ¿cierto?, se da cuenta que tenían principios muy cristianos, mucho más cristianos que los cristianos vinieron a conquistar. Por ejemplo, me imagino que tú sabes que los mapuches estaban divididos en muchas familias, de aproximadamente 500 personas cada una, en promedio, y habían cerca de 3.000 de estas familias. Y la verdad que ellos no tenían un gran cacique, como todas las tribus y todos los pueblos, como por ejemplo el pueblo azteca o los mayas, y solo ellos elegían un gran cacique para ciertas empresas que tenían que acometer, como por ejemplo la guerra con los españoles. Y de ahí entonces tenemos esas imágenes de la elección de Caupolicán gracias a este tronco que cargó más que los otros, ¿cierto? Pero ellos vivían en un estado de mucha igualdad, de mucha libertad, amaban mucho la libertad,
y por ese motivo es que pelearon tanto tras mantener su libertad. Y además, si uno lo mira, era una sociedad muy fraterna. Hay ciertos pasajes en este mismo libro, ¿cierto?, del cual yo me permití tomar algunos párrafos, en el cual se ve como los caciques, los jefes de familia, trabajan de igual a igual con los demás. Y de ahí tenemos, por ejemplo, que las trillas en el campo, que todavía quedan, cuando se hace la trilla se juntan todas las familias del sector a ayudarle a la persona que está trillando. Y se va haciendo entonces en una forma muy fraterna. ¿Qué es lo que podríamos rescatar o qué podría rescatar un empresario contemporáneo, moderno, en esta sociedad tremendamente competitiva, del pueblo mapuche para el éxito verdadero de su empresa? A ver. Bueno, mi explicación, ¿cierto? Y yo creo que el éxito de la empresa de la defensa de los mapuches, por ponerlo en términos empresariales, es los principios que ellos tenían. Yo creo que ellos tenían el principio de la igualdad, de manera inconsciente lo vivían, eran fraternos entre ellos mismos y además eran libres. Digamos, eran fraternidad, libertad e igualdad. Y si tú piensas, la Revolución Francesa, esos son los ideales que proclamó al mundo y que hoy día todavía no son. Todavía, en realidad, no podemos decir que vivimos con ellos en todos lados y vivimos con ellos en muy pocos lados. Entonces, para mí, el mérito de los mapuches y la lección que tenemos que aprender y la razón por qué resistieron fue por sus principios, que nunca traicionaron entre ellos mismos. Y eso creo que es lo que tenemos que aprender los empresarios o las personas que tienen empresas. Yo imagino, tú trabajas como asesor de empresa, tú además eres empresario. Yo imagino que debe ser difícil, a lo mejor estoy prejuiciado, debe ser difícil intentar cambiar la mentalidad de un empresario que ha trabajado con una cantidad de principios o maneras de enfrentar la empresa o gestionar, Claro. proponerle de repente llegar, mire, yo voy a modificar o cambiar su empresa o voy a mejorarla a partir, por ejemplo, del principio del pueblo mapuche o a partir de un concepto más humano como el que hablabas tú recién. Hay una suerte como de miedo, una resistencia al cambio en el mundo empresarial, en la manera de gestionar las empresas. Mira, yo creo que todos, empresarios y trabajadores y asesores y usuarios y clientes, todos somos víctimas de algo que se nos salió de control. Y te quiero decir lo siguiente. Piensa tú en los tiempos prehistóricos, cuando los hombres primitivos se dieron cuenta que tenían que alimentarse y para eso necesitaban cazar un animal tan grande como un mamut, por ejemplo. Y que un hombre solo evidentemente no puede hacerlo. Ahí nace la empresa, a mi juicio. Hombres que se unieron, ¿cierto? Y esa es la primera condición. Hombres que primero que nada tenían anhelos y necesidades que satisfacer. Hombres que se unen para, en forma eficiente, y ahí está el tema de la eficiencia que es necesario en las empresas, lograr un objetivo, que sería la misión de esta empresa de caza en este caso. El objetivo era cazar al mamut. ¿Y para qué hacían ellos todo esto? Para realizarse en algún ámbito personal, y en este caso en el ámbito de la alimentación. Entonces, si tú lo miras, ese es el concepto más básico y esencial de empresa. Hombres que tienen anhelos y necesidades que se unen tras el logro de un objetivo común, al cual lo tratan de alcanzar en forma eficiente para finalmente realizarse cada uno de ellos. Tú te imaginas cuando llegaban con el mamut, los que volvían a su tribu, es lo mismo que pasa hoy día cuando tú a fin de mes llegas a tu familia con el cheque, con la plata, con lo que sea, el medio de pago que existe hoy día. Pero eso esencialmente. Pero ¿qué es lo que pasó con los años? Eso se perdió absolutamente. Está absolutamente perdido. Y yo estoy convencido de que esos hombres realmente se realizaban, eran felices haciendo eso, más allá de los peligros que corrían. Pero hoy día, dime tú, Cristian, ¿quién se realiza en su trabajo? ¿Quién puede decir yo estoy feliz con lo que hago? Es lo que yo quería hacer, coincide con mi vocación. Hoy día el 99,9999% de la gente trabaja en lo que puede, en lo que encuentra. Pero ¿quién es capaz de decir, oye, yo voy a trabajar en esto y para allá voy? Ahora, qué triste es que tengan que ser personas con mucha fuerza lo que hacen eso. Si debería ser algo que es como el aire, que debería ser para todos. Oigan, ¿en qué le gustaría trabajar a usted? Bueno, pues aquí está el trabajo. Me da la impresión por lo que tú estás diciendo y lo que estabas contando como imagen, de que tú tienes un concepto de empresa más amplio. Me gustaría que hablaras un poco qué es lo que es la empresa. Empresa no solamente un negocio, empresa no solamente aquello que se busca para conseguir un beneficio económico, un lucro. Exacto. ¿Cuál es tu concepto de empresa? Bueno, empresa está contenido en lo que dije, ¿cierto? Hombres que se unen tras un objetivo común. Y lo voy a dejar ahí, voy a tomar una parte de mi definición. Y eso no es una definición mía, es la definición básica de empresa. Entonces, por ejemplo, podemos tomar una empresa muy hermosa, como fue la liberación de la India. Si tú te fijas, ¿cierto? Ahí estaban al principio el pueblo indio, oprimido por el pueblo inglés, y tenían anhelos. ¿Cuál era el anhelo? Liberación, ¿cierto? Tomar el control de su propio destino. Y ese anhelo que reinaba en el corazón de la mayoría de los indios, por no decir todos, hace que surja un líder. Porque si tú lees la historia de Gandhi, Gandhi era un abogado britanizado que estaba, por decirlo así, bastante lejos de su pueblo.
Además que él era de una clase muy pudiente. Y lo primero que hizo fue irse a trabajar a Sudáfrica, ni siquiera trabajó en la India al principio. Pero lo maravilloso que tiene la vida, ¿cierto? Cuando un pueblo entero empieza a necesitar algo, de pronto aparece un líder. Y ahí tenemos a Gandhi, ¿cierto? Que para mí es una de las personas más admirables de este siglo. Y este hombre, ¿cierto?, conduce este proceso en forma eficiente. ¿Y cuál fue la magia de la eficiencia de Gandhi? Y ahí está, ¿cierto?, todo el valor que tiene y la admiración que hay que sentir por él. Que él dice contra los ingleses: nosotros no podemos con las armas. Por lo tanto, vayamos a las raíces, a los principios que han sido siempre principios del pueblo hindú. Y el principio del pueblo hindú era la no violencia. Uno de los principios es la no violencia. Que tiene un nombre en hindú que en este minuto no me recuerdo. Pero él dice: combatamos con lo que somos. Es decir, vayamos a nuestros principios, usemos nuestros principios y así vamos a vencer. Ahora, tú sabes, ¿cierto?, que habían dos religiones que estaban ahí. Claro, los hinduistas y los musulmanes. Claro. Y él tuvo que unir eso, y uno de los problemas que tuvo justamente fue los problemas que se producían entre estas dos facciones que habían dentro. Pero él tuvo la fuerza de mantenerlos unidos hasta donde le fue posible. O sea, según lo que tú estás diciendo, Gandhi sería un ejemplo, un excelente empresario, un empresario exitoso. Absolutamente. O sea, la IBM, una transnacional, es comparable a la empresa de Gandhi. Absolutamente. Colón también, se podría decir que el descubrimiento de América es una gran empresa. Naturalmente. Ahora, si tú te fijas, ya que tocaste la IBM, y me encanta hablar de ella porque la conocí en un cierto periodo, la IBM tuvo un iniciador que fue Thomas Watson, y que fue un hombre genial a mi juicio, al que no tuve la oportunidad de conocer. Pero él, más allá del objetivo que le puso a la empresa, que fue producir, ¿cierto?, para al final la tecnología que todos podemos gozar, esta tecnología computacional, él puso 4 o 5 principios que iluminaron el quehacer siempre de la empresa. Y esos principios hicieron que esta empresa fuera grande. Y te quiero decir que la IBM, cuando se ha olvidado de eso, en algunos minutos cuando se olvidó de esos principios, que como a toda empresa le pasa, tuvo problemas. Y nuevamente ahora lo que se está viviendo dentro de la IBM es el rescate de los mismos principios que le hicieron grande. Entonces mi recomendación es: veamos cuáles son los principios y llevémoslos a concho, ¿cierto? O sea, si entiendo bien, el gran tema de la empresa, o una empresa moderna, distinta, más humana, como lo estás definiendo tú, sería encontrar los principios. Se supone que toda empresa humana debe tener principios. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que pasa? Toda empresa tiene principios básicos de los cuales se funda para poder existir. ¿Cuál sería el problema con esos principios en relación a la gestión empresarial? Yo te diría que el problema es no reconocerlo explícitamente. Todo hombre que entra en una organización, toda persona que trabaja en una organización, sin duda que tiene principios. Y tiene principios con los cuales vive, ¿cierto?, el fin de semana en su casa con su familia y los vive con sus amigos. El problema es que creemos que en las empresas eso no es importante, no es relevante. Jugamos, ¿cierto?, siempre el papel de duro, el papel de que los principios no son algo relevante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estamos absolutamente viviendo fraccionados. Los principios para nuestro hogar y los principios de la empresa, laissez-faire. Es decir, vemos ahí lo que sucede. Pero si tú te pones a conversar con cualquier empresario, con cualquier empleado, y vas al tema de los principios, inmediatamente la gente se abre y dice: oye, qué bueno sería poder ser consistente y coherente entre lo que yo hago fuera de la empresa con lo que hago dentro. Ahora te quiero contar una experiencia muy interesante que estamos haciendo en una empresa chilena. No te podría decir que creo que en Chile es en el único lugar que se está haciendo. Nos dijimos, hay 2 elementos fundamentales en lo que son las empresas del futuro. Uno es definir la misión de la empresa en términos empáticos, en términos de pongámonos en el lugar de nuestros clientes, de nuestros usuarios. Pongámonos en el lugar de ellos y desde ahí escribamos nuestra misión. Ese es un primer elemento. Y el segundo elemento, para llevar a cabo esta misión, explicitemos nuestros principios. Démonos la oportunidad de hacerlo, justamente lo que yo decía antes. Y fue una cosa para mí realmente maravillosa, y creo para todos los que hemos participado en eso, proceso que aún no ha terminado. Elegimos de una empresa de 200 y tantas personas a 40 personas, entre las cuales habían obreros, gerentes, el gerente general, digamos, estaban representados todas las áreas de la organización. Y hicimos un encuentro que duró 4 días. Y yo al principio dije, bueno, aquí en estos 4 días van a reinar solo 3 principios. El primero es la libertad. Es decir, todos tienen la posibilidad de decir lo que deseen decir, naturalmente relacionado con el tema que íbamos a tratar, que era misión de la empresa y principios de la empresa. Segundo, aquí iba a reinar la igualdad en estos 4 días. El gerente general, cuando pisó la puerta, dejó de ser gerente general. La única autoridad, el único que guía estos, si es que hay alguna, soy yo. Pero yo soy un facilitador.
Y el tercer principio es la fraternidad. Tenemos que darnos cuenta que si hay que competir con alguien en este sistema de libre competencia, que después podemos hablar de él también, es contra las otras empresas y no entre ustedes mismos. Ustedes tienen que conformar una familia. Entonces los principios de estos 4 días son libertad, fraternidad e igualdad. Los viejos principios de la Revolución Francesa, exactamente, en el fondo, aplicados a un nivel de empresa. Lo que tú estarías diciendo en el fondo, Patricio, es que hay una serie de principios básicos que forman parte de nuestra civilización, que fueron explicitados como parte del objetivo, misión de esta civilización, pero que han sido olvidados y que en la práctica no se practican. Y que han estado siempre, por lo demás. Que están siempre, pero explicitados, digamos, verbalmente, pero no aplicados vitalmente. Así es. Y que sería posible aplicarlos eso a nivel de empresa. Es absolutamente posible. ¿No es una utopía lo que estás planteando? ¿No te pasa que cuando tú lo planteas te dicen que eres utópico, que eres un poco quijotesco, que, bueno, ahí, que es poco pegado a la realidad? Exacto. Depende de dónde lo mire. Y eso me da la oportunidad para hablarte un poquito de la conciencia que uno tiene que tener para intentar hacer algo como lo que yo estoy hablando. Digamos, podemos distinguir muchos tipos de conciencia, pero yo solo quiero referirme a 3 tipos de conciencia. La primera conciencia es la conciencia emotiva, ¿ya? Y yo aquí tengo un cuento que es inventado, pero que es interesante ponerlo. Es como si tú, ¿cierto?, te encuentras con un crimen, en un crimen en el cual además tú apareces de pronto en esta escena, y además la persona que está siendo víctima es un familiar tuyo. Entonces, lo primero que le sucede a un hombre, naturalmente, a cualquier persona normal, que quiere hacer justicia por sus propias manos, imagínate que tienes la posibilidad. Eso es lo primero, ¿cierto? Es el primer impulso irracional, digamos. Entonces, ahí tenemos la conciencia emotiva totalmente desplegada y dominando nuestras acciones. Supongamos que gracias a Dios no lo haces. Ahí te logran dominar a otros que venían contigo. Y aprenden a este asesino y lo llevan preso. Entonces tú dices al otro día, qué bueno que no tomé justicia por mis propias manos, pero yo estoy dispuesto, ¿cierto?, a ir a testificar contra él porque yo lo vi. Entonces ahí empieza a funcionar en ti la conciencia racional, la conciencia sobre la cual están construidas las leyes. Y que la básica de la conciencia racional es la causa y efecto. Si tú cometiste un crimen, el efecto es que te vamos a condenar. Y las posibles penas son A, B, C, D. Ahora tú vas a testificar, ¿cierto? Y tu conciencia racional te va a decir testifica. Supongamos, para seguir con el cuento, que lo condenan a muerte a este hombre. No es que tú te vayas a alegrar, pero tú consideras que es justo, ¿cierto? El día que lo condenan a muerte tú consideras que es justo porque tú fuiste testigo del crimen. Además tienes mucho dolor por lo que pasó. Pero ¿qué empieza a pasar después en ti? En la medida que se acerca el día de la ejecución, tú empiezas a pensar de una manera distinta. Y también le pasa a todo hombre normal. Empiezas a pensar que nadie tiene derecho a matar a otro. Y que ese hombre también es víctima de muchas otras cosas. Y que a lo mejor tú en idéntica situación hubiese hecho lo mismo. Y empiezas entonces a prescindir de las circunstancias y de los hechos. Y te das cuenta que detrás de esa persona hay un ser humano. Y empieza entonces a aparecer en ti lo que yo llamo la conciencia de ponerse en el lugar del otro. Y el día de la ejecución, el minuto, tú estás con más dolor que la persona que están ejecutando. Aplicándolo eso a la empresa, significaría que aquellos que gestionan las empresas, el empresario real contemporáneo, sería un ser humano que ha desarrollado un tipo de conciencia o que ha aplicado un nivel de esta conciencia, pero no todos los niveles. Sería el nivel de la conciencia racional o emotiva a lo mejor, porque la primera cosa es ganar plata, claro, es lucrar, exacto, que me vaya bien, ¿no? Tú dijiste algo muy importante. Lo que pasa es que todos vivimos los 3 tipos de conciencia, ¿ya? En algunas acciones nos aparece la conciencia emotiva y es lo normal. Somos muy racionales, ¿cierto?, para conducir nuestra vida, y la conciencia empática o de ponerse en el lugar del otro lo usamos en otros ámbitos. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy día? Que no es un problema de los empresarios, sino que el sistema que está hoy día en boga, que es el mejor que podemos tener. Yo no estoy, no es un sistema que encuentre malo per se. El sistema de libre mercado, de libre competencia, es un sistema propio de la conciencia racional, porque es un sistema tremendamente frío. Digamos, los pobres, por ejemplo, van a dejar de ser pobres cuando el sistema chorree lo necesario para que dejen de ser pobres. Pero eso es una utopía. El sistema nunca va a chorrear para que dejen de ser pobres. Es decir, siempre va a haber gente muriéndose del hambre. Otra regla es si tú estás protegido en una empresa como empleado, pero nadie te protege contra los despidos. Si tú te dedicas a ser empresario, nadie te protege contra el fracaso. ¿Te fijas? Y si alguien fracasa siendo empresario, bueno, él se la buscó. ¿Te fijas? Es lo mismo que yo te explicaba esto del asesino, ley de causa y efecto. En cambio, si tú miras la economía desde la conciencia de ponerse en el lugar de los demás, ya las cosas cambian. Tus acciones respecto a los pobres y tus acciones respecto a los despidos tienen que ser absolutamente distintas. Tú empiezas a entender, por ejemplo, que a lo mejor tuviste la suerte de ser dueño de una gran empresa o de dirigir una gran empresa, y que seguramente fue por tus méritos, tienes la misma necesidad de realización, de criar a tu hijo, de ser feliz, que todas las personas que trabajan contigo, y que todos están buscando lo mismo. Entonces empiezas a pensar en esos términos. Y ya, entonces la economía
se calienta en el buen sentido de la palabra, no en el sentido de calentamiento que es cuando se dice por ahí se nos está recalentando la economía, entonces tenemos que bajar el dólar, subir el dólar. No, estoy hablando, se le pone sentimiento, se le pone cariño. Pero eso que tú estás hablando y escribiendo, que me parece tremendamente hermoso, un tipo de gestión con el cual yo comparto plenamente, me da la impresión que es un nuevo paradigma, es decir, una nueva manera de entender la empresa, pero también la sociedad. Es decir, lo que habría que cambiar a lo mejor es el paradigma cultural sobre el que estamos parados en este momento. Y por lo tanto habría que cambiar también el sistema económico. No es de por sí este sistema económico un sistema limitado por una manera de pensar, no es justamente esa conciencia racional la que produce este sistema, que a lo mejor si predominara la otra, el otro sistema, el sistema del otro, de acercarse, de conocer, de humanizarse, nacería otro sistema que no es el que estamos viendo ahora. Sin duda, pero yo te digo, Cristiano, a mí me encantaría, pero yo creo que no estamos en modo alguno preparados con un sistema distinto. Yo creo que tenemos que tratar de mejorar mucho este. Y te digo por lo siguiente. La conciencia racional está basada, tiene como herramienta principal el pensamiento lógico. Y tú sabes que el pensamiento lógico lo inventó Aristóteles hace cerca de 2500 años. Antes de Aristóteles, por ejemplo en los tiempos de los egipcios, no existía el pensamiento racional, salvo en algunos adelantados. Y los egipcios, por ejemplo, podían convivir con muchas contradicciones. Si tú miras la mitología egipcia, ellos tenían dioses que se superponían. Existía el dios del amor y de la guerra, existía el dios del amor y de la caza. Entonces, si uno se pregunta hoy día, desde el punto de vista de la conciencia racional, bueno, ¿cuál es el dios del amor? Aquí, los dos. Ellos no tenían problemas con eso. Los problemas aparecen cuando aparece la lógica. Entonces, si tú lo miras desde el punto de vista de la lógica, hoy día son muy pocos los hombres que son lógicos, lamentablemente. Y se tiene por gran valor ser lógico. Son esas personas que pueden pensar las causas de algo, darse cuenta cuál es el problema primero, pensar las causas de algo y después buscar soluciones. Y eso hoy día es un gran valor, eso. Y hay muy pocos de esos hombres. Entonces, dado eso, no podemos ir mucho más allá. La capacidad de ponerse en el lugar de los demás es una conciencia más evolucionada. Y de eso existen menos todavía. Ahora, este tipo de empresa del que tú estás hablando, me imagino que es como la empresa del futuro. Yo me imagino que las grandes empresas del futuro van a ser empresas donde lo principal va a ser el bienestar, el bien común, van a ser entregarse a los otros. Así es. Más que una empresa donde lucran unos pocos. Claro. Este concepto de empresa, en el fondo, encierra una evolución espiritual de la humanidad. Tú estás hablando ahí de una evolución, incluso tú nombras ahí a Siddhartha en tu libro, de Hermann Hesse. Sí. Como que si el personaje Siddhartha encarnaría aquel que ha pasado por esa etapa. Sería bonito que hicieras esa comparación entre Siddhartha y el empresario, por decirlo de alguna manera. Sí, es muy interesante, eso te lo puedo contar por mi propia experiencia. Yo, digamos, me titulé y entré a la IBM, y entré en un mundo de máxima competencia interna, además de un mundo de máxima competencia con las otras empresas. Y yo me di cuenta, ¿cierto?, que para que uno le fuera muy bien tenía que ser uno de los mejores. Y entré a competir con todas mis capacidades con mis amigos. Y ahí hay una cosa muy triste, porque tú te dabas cuenta que en algún minuto a uno de los dos le iba a ir mejor, porque gerentes generales, todas las empresas tienen uno, y que en algún minuto esa amistad que tú tenías iba de alguna manera a ser afectada. Y entonces, ese es el dominio, ¿cierto?, primero de Siddhartha. Cuando él se siente un hombre realmente iluminado, todos se lo dicen. Tú sabes que él era hijo de uno de los iluminados del lugar. Y por lo tanto, él se siente un iluminado y lo que tiene en sí es la conciencia racional, totalmente desplegada. Y además es un tipo muy soberbio, muy orgulloso, muy poco cálido. ¿Ya? Como somos todos cuando nos está yendo bien al principio. Yo hoy día miro a los jóvenes, tales como los que yo fui a los 28, 29, 30 años. El orgullo de haberle ganado a alguien, como se dice hoy día. Y está bien que vivan esa experiencia. No lo estoy diciendo como una crítica, es lo que vive todo hombre, yo lo viví. Y llega un minuto que tú después te das cuenta que todo eso que hiciste para ganarle a los demás no tenía ningún sentido. Y esa es una experiencia que uno no puede tenerla ni porque escuchó a alguien, ni porque fue un curso, sino que una experiencia muy personal que puede suceder por cualquier cosa, porque te subiste a una micro y viste algo, porque ibas por la calle y pensaste algo. Y te das cuenta que en realidad el verdadero sentido de que exista la empresa es de fraternización, de ayudarnos. Entonces, mira tú, hoy día las empresas compiten con los demás y la gente dentro de la empresa compite consigo mismo, con los demás, con sus compañeros. Evidentemente eso no puede funcionar bien. Ahora, si dentro de una empresa todos nos sintiéramos parte de un todo y fraternizáramos y nos ayudáramos, sin duda que las empresas serían mucho mejores. Serían mucho mejores, todo sería más justo y viviríamos más felices. Y eso es lo importante. Tú sabes que la mayoría de las personas hoy día tienen dolor de estómago cuando se despiertan en la mañana para ir al trabajo, porque van a una selva que ellos contribuyen.
O sea, hay una somatización de esto que estabas hablando tú, del hombre contemporáneo, los ejecutivos jóvenes incluso estarían Eso me lo decía un amigo la otra vez, que él conversaba mucho con ejecutivos de alto nivel y era impresionante la cantidad de depresiones, de estrés, de psicosomatización y de pérdida de sentido que hay en ejecutivos que uno ve de repente que aparecen en los diarios, los periódicos, en entrevistas, pero que están sufriendo una crisis personal, un quiebre interior muy grande. Así es. Bueno, y eso pasa, ¿cierto? Porque es una cultura orientada a lo que tú dijiste al principio, a la eficiencia. ¿Cómo escoge carrera un joven? Uno escoge de acuerdo primero a sus habilidades. Yo soy bueno para las matemáticas y después escojo la carrera más rentable donde sea buena esta habilidad. Entonces uno dice ingeniería. El otro que era bueno para la biología, ¿cierto? Escoge medicina. Pero ¿dónde está el espacio para preguntarse si yo voy a ser feliz con eso? Y hoy día, ¿cierto? Hay muchos ingenieros que en el mundo donde yo me muevo, tremendamente infelices y que hubiesen querido estudiar muchas otras cosas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí viene, por ejemplo, una de las principales causas, a mi juicio, del estrés hoy día. El estrés no sucede porque uno trabaje mucho. Cuando uno trabaja en lo que le gusta, no le da estrés. A nadie que trabaje en lo que le gusta. ¿Tiene que ver con el sentido, entonces? Tiene que ver con cuando tú como hombre, ¿cierto? Sientes que interiormente tienes que estar haciendo esto, pero tú en la vida estás haciendo esto otro. Es decir, no se junta esto. Y todos los días lo estás sufriendo. Tienes un quiebre, todos los días. Solamente puedes dejar de sentirlo cuando estas dos cosas se juntan. Cuando estas dos cosas se juntan, tú puedes decir, ahora me siento consistente. Eso se llama coherencia. O sea, ese sería a lo mejor el punto clave de lo que estamos conversando. En el sentido que una empresa, para que sea exitosa de verdad, no exitosa en el sentido tradicional, sino que exitosa en el sentido que tú estás describiendo ahora, tiene que ser una empresa coherente. Una empresa donde los principios realmente se estén viviendo y encarnando en los seres humanos. Claro. ¿Ah? Ahora, a mi juicio, uno de los elementos importantes es lo que dijimos al principio de esta conversación, ¿cierto? Las empresas tienen que... Está bien que todos los que invierten, los que nos arriesgamos, porque yo soy un empresario, tenemos que tener una retribución por lo que hacemos, ¿cierto? Porque lo esperamos y es justo. Y esa retribución está dentro de un marco más global que es la realización. ¿Cómo me realizo yo? ¿O cómo te realizas tú? Yo me realizo si puedo cumplir mi misión, la misión que me tengan asignada. Si yo tengo que dirigir una empresa, esa es mi misión. Si yo tengo que abrir una puerta, esa es mi misión. Si yo soy un guardia o manejo un ascensor, esa es mi misión. Entonces, esa misión tiene que estar clara y bien definida y yo tengo que tener la posibilidad de cumplirla. Ese es un elemento. El segundo elemento está relacionado con hacer lo que más me gusta, conseguir la vocación. ¿Por qué no pueden en una empresa preguntarle, por ejemplo, a una secretaria, ¿qué te gustaría hacer? Llevas 10 años en esa función. Supongamos que esta mujer dice, me gustaría estar en ventas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque, bueno, perfecto, mira, vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomar un plazo de 2 años para que tú llegues a estar donde te gusta. Y vamos a ver si además hay una oportunidad. Porque tampoco se trata de que las empresas se nos desordenen, ¿no? Y que todo el mundo esté diciendo, yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Y el tercer elemento, digamos, tenemos cumplir la misión, hacer lo que más nos gusta, que es la vocación, y el tercero es tener una retribución justa para todos. Si se cumplieran esos 3 elementos en todas las empresas, evidentemente el nivel de bienestar de la comunidad entera subiría, pero mucho. Ahora, lograr eso no es difícil. Y yo aquí le digo, ¿cierto?, a los que dirigen las empresas, a los empresarios, a los altos directivos, que siempre uno tiene mucho temor con lo que la gente va a pedir. Uno cree que si abre una posibilidad como esta, la gente entonces va a decir, bueno, yo lo que quiero es su cargo. No, la gente tiene mucho sentido común. Es decir, el ascensorista no va a pedir ser gerente general, ni la secretaria va a pedir, ¿cierto?, transformarse en directora de producción. Uno, ni tampoco el gerente general, se va a querer transformar en dueño inmediatamente. Uno tiene mucho sentido común y uno también sabe hasta dónde puede dar y lo que le gusta. Pero, digamos, lo que hay que hacer es abrir esto. Tú contaste algo interesante, hablaste como del temor de los altos ejecutivos cuando viene este proceso de cambio, de innovación. Claro. Algunos hablan, por ejemplo, de reingeniería, ¿no? Es un concepto de cambio de empresa que podría ser análogo a lo que estás diciendo tú. ¿Hay alguna relación entre la reingeniería y lo que tú haces? Bueno, la reingeniería, tú has usado 2 palabras, ¿cierto? Reingeniería y paradigmas, ¿ya? La reingeniería es algo muy antiguo. Lo que pasa es que hay gente que vive de reinventar la rueda. Entonces a la vieja ingeniería industrial, ahora la pólvora. Exacto. Le llaman reingeniería y dan muchos seminarios y todos vamos a los seminarios, ¿cierto? Porque y al final miramos, estamos días y nos traen unos gringos espectaculares y al final salimos con la sensación de que ya lo sabíamos, pero fuimos. Y el segundo es la palabra paradigma. Los paradigmas siempre han sido lo que se llaman los prejuicios. Entonces hoy día hablamos de paradigma